Bueno, muy bien. Estamos ya en el desarrollo del programa. Dijimos había muchos temas y lo aclaramos. Vamos a tratar que entre todos los temas para también mostrar esta realidad que la habíamos mencionado en el primer bloque. Decíamos que la pobreza en Argentina ha crecido enormemente. Algunos datos hablan de, según la UCA y según de otros organismos que van relevando permanentemente estos datos, que la pobreza llegó a un 56%. Y esto es alarmante. Más de la mitad de los argentinos son pobres. Y después, si uno analiza, pone el zoom sobre estos datos, ve que allí, en diferentes partes del país, esta pobreza ha alcanzado cifras que realmente son alarmantes y vemos, o por lo menos se ve, mucha inacción por parte de gobiernos provinciales. Esto es un dato de la realidad y vemos también que mucho de este incremento de la pobreza se debe a la falta de financiamiento de algunos programas que son nacionales y que bajaban a las provincias. Entonces hay como una culpa compartida entre lo que sucede en las provincias como consecuencia de falta de aporte por parte de Nación. Y esto hay que decirlo, y esto es importante que los gobernadores y las personas que tienen involucradas en esto, el ministro Franco, comulguen en programas comunes para poder solucionar esto que es urgente, que es hoy, ¿no? Así que bueno, vamos a ver este primer informe que salió en la tele y que muestra esta realidad a través de una pirámide donde están allí estratificadas diferentes sectores, muy pobres, clase media y clase alta. En realidad, este análisis nos sirve para entender cómo está la Argentina. Vamos, señor director. Medimos pobreza, medimos nosotros, no, oficialmente se mide y es interesante también repasar cuál es el estado actual, cuál es el panorama social de este momento. Vamos a explicar este dato antes de ver la pirámide, porque hay un aspecto interesante en la pirámide. Pero ¿cuál es el dato? Para no ser pobre, una familia de 4 personas tiene que ganar 850.000 pesos. Es el dato del INDEC, el dato de la DITELA es muy parecido, finito, pero es ahí, 850.000 pesos. Una familia de 4 personas supone que hay 2 ingresos en general. Claro, ¿cuántos pobres hay en la Argentina? Entre el primer trimestre y ahora bajó el número de pobres. En el primer trimestre la pobreza era, según la DITELA, 51,8%, casi 52% del país. Sí. La UCA mide 55%, pero son números semejantes. Ahora, en el segundo trimestre, abril, mayo y junio, la pobreza bajó al 48,7%. Es enorme, es enorme. Y está bien que muestre la película. Es un millón menos. La película es 1 millón de personas menos. Es que ha ido bajando. Ahora pensar fíjate, en el número. La mitad de la población. La mitad de la población es pobre. Vos fijate la pirámide de Argentina. Esto es interesantísimo. En la pirámide social de Argentina. Fíjate la clase alta, el sector acomodado, como se llama, es nada más que el 5% de la población, que están ganando casi $4.500 o más, $4.600 o más. La disparidad es enorme. Vos te imaginás que entre $4.600... mensuales, el ingreso mensual de una familia, claro, y de clase alta, ganan 100.000. No, está bien, pero es el piso, 4.500. Pero el piso es, que igualmente es un piso bajo para ser sector acomodado. Fíjate cuánto es, en cambio, vamos a la parte de abajo, la pobreza. ¿Cuántos están? 33 más 23, 56% de pobres en la Argentina. Sí. 56. Y si te vas al azul, esto que es clase media, en realidad es lo que se llama, yo te lo dividí en turquesa y azul. Este sector, que es 24, es clase media baja. ¿Qué pasa? Es decir, que rosa está. Que rosa. Penita. Apenas. Sí. Están viviendo con menos de 1,5 millones de pesos. Es decir, vos tenés en situación difícil, para decirlo de alguna manera, o comprometida, tenés 23 más 33 más 24. ¿Cuánto te da? Sí. Ahí le tenés que sacar el 20%, es el 80%. 80%. 80%. Salvo este sector, que es el 15%, que es la clase media alta, y aquel sector que es la pirámide, la cúspide de la pirámide, es decir, el sector acomodado, el 80% de la población la pasa ajustado. Sí. O muy mal
o mal o ajustado. Y fíjate que ese número, el del 15%, tampoco es que tiene para No. derrochar mucho, ¿no? Ahí tenés, fíjate. Está muy chato en general. El ABC1, Sí. que es el sector más acomodado, $4.600 o más. Ujú. En cambio, la alta, que es el turquesa, el C2, está ganando 1.700.000, $1.600. No haces milagro con $1.600. Es más, en Estados Unidos ganas $1.600, sos pobre. Sos pobre, claro. Y acá te consideran clase media alta. Sí. Y bueno, es terrible. Es decir, la Argentina, a pesar de que está bajando la inflación, y gracias a Dios está bajando la inflación, el gobierno lo está haciendo muy bien. Sí, pero... La inflación está bajando, pero para corregir este cuadro social se tardan décadas. Eso, Esto no lo corrige un no. gobierno en una gestión en 4 años. Absolutamente. En 8 tampoco, porque acá tenés prácticamente del 70%, está que estamos hablando del 80% de la 80%. población. Ese para mí es el dato que impacta, ¿no, Adrián? Por supuesto que la Estás parte de hablando abajo de de la un país pirámide de es brutal. 46 millones, estás hablando casi de 40 millones. Más o menos. 40 Ponen un millones poquito la menos, pasan o muy mal o ajustado. Sí. Bueno, esos son los datos que muestra el INDEX, también la UCA, a través de sus diferentes métodos de medición. Y como se decía ahí, son datos que uno los puede ver con diferentes prismas y con cualquier prisma que usted quiera analizarlo, son alarmantes, son datos que duelen, datos que preocupan, y esto tiene que ver con la capacidad económica de poder acceder a bienes mínimos, es decir, alimentos, vestimenta, pagar una mutual, un alquiler. Mucha gente está muy mal económicamente, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo que se viene arrastrando esta decadencia en lo económico, en lo moral, en lo cultural, en los contextos familiares y que, bueno, repercute como sociedad en los comportamientos sociales y en los comportamientos individuales. Muchas de las cosas que suceden son producto muchas veces de la insatisfacción como sociedad que tiene la Argentina. Entonces, enfocándonos solamente en este tema, creo que la clase política, todos sin excepción alguna, deben trabajar fuertemente para revertir esto. Y entiendo yo, puedo estar equivocado, que esta ley base, punto de partida para el desarrollo de Argentina, quizás sea una de las herramientas, yo no lo sé, pero ante la nada, porque no hay nada del otro lado no existe nada, solamente está esto, y proyectos que van así como hilvanándose a medida que la realidad va avanzando, está esto, y por lo tanto, como se decía en los recintos, tanto diputado como senador, de las diferentes personas que hablaron, hay que darle herramienta a este presidente que lo votó mucha gente para que realmente haga aquello que dijo que iba a hacer. De alguna manera lo va haciendo, porque va bajando la inflación, pero claro, el costo que está teniendo es altísimo. También lo dijo, que iban a ser meses de mucho sufrimiento para la sociedad. Es cierto que lo dijo, y la gente igual lo votó, pero para poder amortiguar este sufrimiento deben estar todos los políticos trabajando para hacerlo más rápido, más eficiente y más abarcativo. Así que me parece que esto es un dato que la clase política, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial y también a nivel local, deben ponerse los pantalones largos y ponerse a trabajar, porque para eso están cobrando un sueldo. Si no les gusta el lugar que les ha tocado, pueden renunciar tranquilamente y vendrán otros. Bueno, vamos al siguiente tema. Tiene que ver con el tema educativo. Una cosa tiene relación con la otra. Si te alimentás mal, si no comes correctamente, si no te vestís, si no te abrigás, si no tenés el cariño de la familia, si no tenés este acompañamiento social de la familia, por supuesto esto va a repercutir luego en la escuela y sobre todo en los primeros años de escolaridad, ciclo básico, ciclo superior de la escuela primaria y después en las escuelas secundarias. Entonces, todo tiene relación con todo y por supuesto los datos que se están viendo en educación es consecuencia en principio de una muy mala alimentación y de un mal acompañamiento de la familia con respecto a las cuestiones pedagógicas. Por supuesto, ¿cómo va a estar un papá tratando de explicarle al hijo
temas relacionados con lengua, con matemática, cuando capaz que ni siquiera lo ha aprendido él cuando fue a la secundaria o fue a la primaria. Y eso tiene que ver con este descuido o con esta problemática educativa que cada vez es más compleja y que, como en el caso educativo, no hay solución, no se ve solución a largo plazo. Así que vamos a ver estos videitos que son cortitos, pero que son ilustrativos del problema educativo que tiene la Argentina. Y que, como dijimos al principio, hay un silencio que aturde, un silencio que preocupa de muchos actores sociales, Vamos al video, señor director. Hay una idea que ya transformada en una medida, que es que a partir del año que viene en la provincia de Buenos Aires no se inunda más, es no se repite más. Los chicos del secundario van a adeudar materias, contenidos, pero por más que repitan o fallen en 3 o 4 materias, no van a repetir. Bueno, ese es la propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires con Silione, que fue ministro de Educación en la gestión anterior, y que ahora prepara para Buenos Aires, para la provincia de Buenos Aires, para el año que viene, estas directivas gubernamentales de que a partir que los chicos no puedan repetir más como se hacía antes. Es decir, un alumno debía 2 materias, pasaba con 2 materias previas. Había una tercera materia que se la llevaba, tenía que rendir todas las materias. Esto me parece una locura, es una cosa que no puede existir, y me parece que esto está bien. Lo que hace, en este caso, Kicillof, con su ministro de Educación, me parece bien. Desarmar estas cajas que se fueron construyendo, estos bloques que se fueron construyendo, como consecuencia de otra época, como consecuencia de otra mirada que había sobre el mundo y que hoy tiene otra perspectiva. Entonces, esto me parece que está bien. Así que vamos a ver, con el transcurrir de estos videitos muy cortitos, cómo esta idea va calando hasta el último video que tiene que ver con esta pedagoga que habla sobre este tema. Así que lo vemos, señor director, al siguiente tema. Quiero compartir con ustedes algunos resultados generales de la educación bajo la era kirchnerista que en realidad te hacen pensar que esto no va a resolver absolutamente nada y que es demagogia educativa. Vean algunos números, por favor. De cada 100 chicos, acá está la madre de la medida esta, acá hay gran parte del origen. De cada 100 que arranca la primaria, imagínate un chico o una chica que está arrancando a los 6 años la primaria, de 100 de esos terminan 5º año, solo 39. 39% de terminalidad, es bajo. Luego de 12 años de educación, de escolaridad, solo 39 de cada 100 terminan. ¿Qué pasa en el medio de ese sistema? No lo sabemos, pero lo intuimos. Y este es el dato que mortifica. Solo 13 de cada 100 comprenden lo básico de matemática y lengua. Este dato hace rato que viene dando vueltas, pero yo te lo muestro para que podamos justamente tener dimensión de cuál es el problema. El problema no es si el chico está dentro o afuera de la escuela. ¿Qué está pasando adentro de la escuela? Bueno, ahí disparó muchas preguntas y abrió muchas ventanas para analizar este fenómeno y hecho lamentable que es la educación en la República Argentina. De cada 100 chicos, 61 no terminan la escuela secundaria. ¿Qué pasa con esos 61 alumnos? ¿A dónde van? ¿Qué es la vida de ellos? ¿Qué le depara el destino para esta gente? Bueno, lo estamos viendo permanentemente. Chicos en la calle, ambulando por la calle, participando de actividades ilícitas en muchos lugares, formando parte de líderes por la venta de estupefacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Lamentablemente estos chicos no han encontrado en la escuela un lugar para el aprendizaje. Y hay una ley que los obliga a estar en la escuela secundaria. Hay una ley que los obliga a permanecer hasta que termina la escuela secundaria. Y entonces el incumplimiento de la ley, la falta de autoridad por parte de quienes tienen que impulsar que esto para que los chicos estén dentro del sistema educativo, no lo cumplen y no hay sanción para nadie, lo dejan pasar. Entonces, este es un tema
de todas las escuelas y sobre todo es un tema que preocupa porque uno ve que hay muchos que miran para otro lado, hay muchos que no dicen una palabra, como decíamos hoy al principio, el silencio de muchos, el silencio de las autoridades provinciales de diferentes regiones del país, el silencio de los gremios de diferentes regiones del país, el silencio también de muchas familias que por allí son los últimos que deberían expresarse porque primero tienen que ser las autoridades, el silencio de la justicia, el silencio de los organismos que tienen que velar por la permanencia de los alumnos, todos ellos callan literalmente y la escuela transita por un laberinto que no tiene salida, porque como va la educación en la República Argentina no tiene salida. Entonces, ¿cuál sería una posible alternativa a esto? Que se sienten en una mesa aquellas personas que son idóneas, especialistas, que conocen el tema y que empiecen a encontrar un mecanismo que quizás sea otra escuela secundaria, otra escuela primaria que a la que estamos vivenciando en estos días. Quizás sea ese el camino, o no lo sé, pero yo tengo la sensación y la percepción de que de la manera en que vamos transitando esta escolaridad de los alumnos a nivel país, directamente ya estamos en un fracaso educativo y seguiremos en este fracaso educativo profundizándolo si no hay un cambio copernicano, un cambio de 180 grados. Es decir, otra escuela, otra forma de escuela, de escolarizarse, de integrar alumnos, contenidos y realidad social, que los hay en otros países, que los hay porque la situación económica de la República Argentina es la que dijimos recién, casi el 80% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes. Entonces, ¿cómo podemos solucionar un país? ¿Cómo podemos encontrar las herramientas para que este país salga si tenemos un sistema educativo anclado en el siglo XIX, una economía que va hacia atrás en retroceso por los datos que estamos mostrando y una realidad que te impacta de lleno en la cara? Bueno, vemos el siguiente informe, que son más datos sobre esta realidad del sistema educativo. Más datos de esta era de la educación bajo el kirchnerismo. Pruebas de rendimiento, estancamiento en la primaria, estamos contando de 2003 hacia esta fecha, y retroceso en la secundaria. Es decir, después de 16 años de gobiernos kirchneristas a nivel nacional, son francamente malos los números de la educación. Entonces, si vos tomás la medida aislada y decís que bueno, no los echen a la calle, porque ese chico que repite se va y después no vuelve y se transforma en otra cosa y no en un chico o una chica de bien. Bueno, desde ese punto de vista sí, pero abramos la panorámica y preguntémonos, ¿por qué este statu quo de kirchnerismo? Bueno, ahí hablaba de este hecho, ¿no? Con datos que son realmente preocupantes. Y hablaba de un gobierno en particular, que fue el que gobernó los últimos tiempos. Mencionó también al PRO, el gobierno del PRO, que estuvo allí presente durante 4 años. Podríamos decir que ha habido altos y bajos en este proceso. No es todo lineal, no es todo así decadente como si fuera una pendiente, sino que ha habido momentos de mejoras y ha habido momentos de retraso, de retracción. Y aquí hay que hablar de responsabilidades políticas que cada uno la tendrá que asumir. El problema acá es que nadie asume ninguna responsabilidad de nada. Termina el gobierno y ya se preparan para una próxima candidatura. Lo hemos estado viendo. Excepto aquellos que son condenados e impedidos de ocupar cargos públicos, los condenados, que los hay, el resto, usted ve cómo va mutando de un puesto a otro, sale de nación, entra en provincia, sale de provincia, entra a los municipios, como que cada uno va ocupando diferentes lugares de acuerdo a las conveniencias y a los acuerdos políticos, pero nadie se ha hecho responsable del desastre educativo que ha generado los gobiernos anteriores. Entonces, con responsabilidades cada uno, algunos más y otros menos, pero con responsabilidades por igual. Entonces,
Digo, esto que le ha pasado al sistema educativo, hemos visto durante muchísimos años, kirchnerismo y también en algunos otros, con otro color político, que había dos palabras que eran muy comunes escucharlos en reuniones de directivos, que había que procurar la permanencia del alumno en la escuela, la permanencia, y había que procurar también la terminalidad del alumno, que el alumno termine la escuela secundaria. Ahora, nadie hablaba de si el alumno sabía o no sabía, si había incorporado conocimiento o no los había incorporado, si sabía, si había hecho todas estas estrategias metodológicas que se necesitan para poder comprender, entender aquello que se le está explicando. No, eso no, nadie hablaba de estas cuestiones que tienen que ver con la educación, con esta caja negra que se habla siempre, que es el aula, que es a donde se está cocinando estos procesos tan complejos que son de enseñanza y aprendizaje. Nadie hablaba de esto y nadie habla de esto, ni siquiera ahora se está hablando de esto. Entonces hay parches que se van colocando y que en realidad ya no hay más lugar para colocar nuevos parches. Y esto le está pasando a la educación desde hace muchísimo tiempo, solo que ahora con voces cada vez más que expresan algunas ideas más claras. Vemos entonces la siguiente radiografía de la educación para ver qué está pasando. Ver con esto que bien marcabas vos, que es la repitencia, que no va a ser por bloques, sino por materias. Bueno, pero lo primero que queremos ver es cuál es la radiografía de la educación hoy en la Argentina. Para eso fuimos a ver los datos de Argentinos por la Educación, que ustedes saben que hacen un extraordinario trabajo para que sepamos dónde estamos parados. Fíjense, esto es fresquito, el 46% de los chicos de tercer grado no entiende lo que lee. Estamos hablando de algo absolutamente básico, lengua, no entienden lo que leen, tercer grado. Esto asciende al 61,5% en el nivel socioeconómico más bajo. Es decir, parece una obviedad, claro, pero en cifras llama aún más la atención. Estamos hablando de los más desprotegidos, que asciende enormemente este número de lectoescritura, y después esto los complica en toda la evolución de su educación. Sigamos con el siguiente punto. A ver, ¿qué pasa con la matemática? Bueno, 7 de cada 10 no logran niveles básicos en matemática. 10 chicos, 7 no logran los niveles básicos de matemática. Después tienen que enfrentarse, por ejemplo, con el ingreso a una universidad. 13 de cada 100 terminan la secundaria en tiempo y forma. Es muy, muy bajo. Estamos hablando de solamente 13 chicos que terminan como debe ser la secundaria en tiempo y forma, en los tiempos de la secundaria y con los saberes necesarios que te otorga la secundaria para después poder ir a la universidad. Bueno, más claro, imposible. Son datos que relevan una situación, como lo venimos diciendo desde el comienzo del programa, que es alarmante. Y yo por ahí pensaba, mientras veía estos videos, que son mucho más largos, que solamente yo saco un fragmento muy cortito para poder dar pie a este análisis. Yo por allí escuchaba algunas entrevistas que le hacía al canal, que hacía Marcelo Quirós a algunos directores departamentales, independientemente de qué gestión, ¿no? Y cuando o algunos directores de escuelas, todo está perfecto, todo funciona de 10. Yo me pregunto, pero ¿qué está diciendo esta persona? ¿De qué está hablando? ¿No conoce la realidad? ¿No conoce los datos que seguramente la escuela trabaja de repitencia, de falta de aprendizaje por parte de alumnos, la cantidad de alumnos que están en riesgo pedagógico, etcétera, y salen a decir que la escuela está bien, dicen para afuera. El problema es si lo creen realmente, si creen que la escuela está bien, diciéndolo. Cuando se dan vuelta, miran para el costado, miran hacia atrás, hacia sus alumnos, y ven el fracaso que ha generado la transitabilidad de estos alumnos por la escuela secundaria. Yo realmente me llama la atención que muchos directivos, cuando se les pregunta y dicen esto, digo yo, realmente da lástima, me dan lástima, ¿no? Porque porque vemos ahí la incapacidad que tienen para gestionar una escuela, ¿no? Por más que a muchos no les guste lo que les digo, ¿no? Pero es la realidad.
si uno es consciente de lo que está generando, y no es un demagogo pedagógico, debería preocuparse, debería decir, yo estoy preocupado por los alumnos de mi escuela, porque sé que hay un tanto porcentaje que está en repitencia, hay un tanto porcentaje que está en riesgo pedagógico, hay tanto por ciento, debería tener ese tipo de análisis. Pero yo no he escuchado nunca que cuando entrevista a Marcelo a algún directivo diga este tipo de información. Bueno, vamos con la siguiente entrevista que tiene que ver con escuchar a Guillermina Tiramonti, especialista en educación, en esta primera intervención que va a tener, que es apenas 1 minuto 17 segundos, nada más. Pero, ¿por qué 13 de 100 terminan 5º año comprendiendo lengua y matemática más o menos bien y el resto no? ¿Qué pasa ahí adentro de esa caja negra que es la escuela? Bueno, me parece, que por un lado la oferta escolar no es la que interesa a esos chicos, ¿no? Por otro lado, hay varios factores. Por otro lado, tenemos una escuela que ha dejado de centrarse en el aprendizaje de los chicos. Hay muchas cosas y resulta que no estamos centrados en el aprendizaje de los chicos. No revisamos las metodologías, no hacemos el seguimiento adecuado de los chicos para ver cuándo los chicos empiezan a estar mal y es necesario darles una mano. Es una escuela que ha perdido eficacia, ¿entendés? Porque además esos chicos están inmersos en un mundo lleno con tecnología, con una forma de comunicarse, con una forma de relacionarse con el mundo que es muy ajena a la escuela a la que van. Sí. Bueno, anotaba algunas cositas nomás que estaban allí mencionando la señora Guillermina, y de cual coincido plenamente. Aquí hay una política educativa a nivel nacional, provincial, por supuesto local, en el cual perdió el foco, perdió el horizonte. El faro que era la política, la ley general de educación, la política educativa a nivel nacional, se desvirtuó, perdió el faro, perdió el horizonte, no sabe a dónde va. Por lo menos esos son los datos que uno está observando de acuerdo a los resultados, ¿no? Y esto es consecuencia de que, bueno, desde lo que son la Ley Nacional de Educación, lo que son las leyes provinciales y todo el andamiaje legislativo que va acorde a toda esta dinámica, finalmente, cuando el alumno se sienta en el aula y espera al docente que ingrese para dar la clase, lo que sucede allí, esta caja negra que se hablaba ahí, ocurren cosas que no deberían ocurrir en la educación. El alumno no presta atención, el alumno está distraído, el alumno es apático a todo lo que se le enseña, el alumno está en otro nivel de abstracción que no es el que el docente le propone, y por parte del docente vemos que hay un desinterés por encontrar estratégicamente aquello que al alumno le apetece para poder introducirlo en el tema a enseñar. Entonces, son como diferentes mundos en el cual transita la escuela y por supuesto ninguno se encuentra. Son paralelas que corren y que jamás se van a cruzar, porque es esto lo que está pasando en la secundaria. Usted me puede decir, pero sos demasiado exagerado. Hay alumnos que sí aprueban, hay alumnos que sí aprenden, hay alumnos que terminan con éxito. Sí, forman parte de 16 alumnos que finalmente terminan de estos 100 que ingresan. Sí, por supuesto que los hay, pero tiene que ver con otra condición, con otro condicionante que es genético y que son los entornos familiares que acompañan estos procesos. Así que bueno, esto es lo que le pasa a la educación y esto es lo que venimos repitiendo desde hace muchísimos años en este programa, de televisión, que queremos traer un poco de claridad a todo lo que todos tratan de ocultar. Vemos el último videito de este segmento. Allí sí esta especialista en educación tira algunos tips para ver cómo cambiar, cómo hacer esto. Y yo creo que estos tips que ella propone en algunas escuelas de Feliciano, esto se logra, esto se hace.
trabajar por proyectos, tener alumnos motivados por aquellos proyectos que son creativos, que son innovadores, que son, como son, por ejemplo, Feria de Ciencia, como son Senado Juvenil, etcétera, etcétera. Pero están aislados, están prendidos con alfileres en un contexto, en una currícula que la mayor parte del tiempo no ocurre esto. Entonces, sí hay ideas, pero están tan sueltas, están tan perdidas como cuando decimos dónde se encuentra el electrón, dentro de esa nebulosa. Dentro de esa nebulosa hay un electrón, pero no sabes dónde está. No sabemos dónde está. Podría estar dentro de ese lugar. Pero bueno, eso es lo que pasa en la escuela. Podría haber alguna mejora en este lugar, pero claro, no sabemos dónde está. Vamos, señor director, al último parte. Este sí demora 4 minutos. Pido disculpas por el tiempo que demora, pero creo que es interesante y da tips para poder entender hacia dónde hay que ir. Mucho las sociedades también. Ahora, cuando uno mira, supongo que vos estarás más al tanto de eso, ni sé cuáles son los países, pero cuando uno mira países de los que tienen los mejores índices de nivel educativo, ¿han cambiado ese formato de escuela? Bueno, hay algunos que sí y otros que no. Si vos pensás, todos los países de la Europa nórdica, digamos, todos ellos ya han hecho un cambio fundamental, mucho cambio en la escuela secundaria. Los chicos aprenden por proyectos, aprenden por problemas, están discutiendo otras cosas que tienen que ver cómo desarrollar otras capacidades en los chicos. No están discutiendo como nosotros desde hace más o menos 30 años si hay que repetir o no repetir. Claro. ¿Entendés? Lo que tiene la Argentina es eso. Discutimos siempre lo mismo y miramos poco para adelante. Después, para seguir con esta pregunta, después hay experiencias muy buenas, por ejemplo en España, de cambios en favor de escuelas que tienen proyectos, problemas, que están preocupados por hacer una escuela más acorde con la cabeza de los chicos. Hoy los chicos no son los mismos chicos que hace 40 años. Viven en un mundo y en una cultura de permanente contacto con las nuevas tecnologías, permanentemente convocados por esas nuevas tecnologías, sometidos a esa dinámica tan rápida de las nuevas tecnologías. Entonces nosotros no podemos seguir emparchando una institución que está pensada para otro momento histórico. Ahora, Guillermina... Perdóname, perdón. Entendiendo esto que muy bien estás expresando, ¿no? Con respecto a, los chicos tienen una cabeza y nosotros seguimos educando como hace a principio de siglo. Pero al mismo tiempo, repasando la radiografía de cómo está Argentina, pensando que los chicos, la mitad de los chicos no entienden lo que leen tercer grado, en un país con un 50% de pobres, ¿cómo haces para repensar la educación cuando todavía no tenés ni siquiera lo básico resuelto? Bueno, también en paralelo resolvés lo básico, ¿no? Ahora estamos hablando de planes de alfabetización. Sí. Pero digo, ¿por qué el cambio debe ser imposible porque estamos en una mala situación? Al contrario, ¿qué perdemos? Claro, si los chicos razón. hacen 6 años de secundaria y salen sin comprender bien los textos, entonces no digamos que hay que dar clases complementarias con la misma metodología que los chicos no pudieron aprender. Y a vos, Guillermina, en base a todo lo que nos estás contando, que es tan interesante, ¿no? Nos estás dando una visión mucho más macro del tema. Ahora, este cambio, el que propone Provincia de Buenos Aires, de usar una especie de régimen universitario donde se adeuden materias, no años. Si se aprobó historia de tercer año está aprobada. Con el modelo viejo, sarmientino, lo que quiera. Está aprobada y no hay que repetirla. ¿Qué te parece este sistema a vos? No, me parece mejor que el que teníamos antes.
me parece mejor que los chicos aprueben las materias y no que aprueben todo el bloque de primer año o de segundo año, ¿entendés? Sí. Me parece que si vos tenés dentro de la escuela preceptores o auxiliares que estén haciendo el seguimiento de los chicos, de qué aprueban y de qué no aprueban, y que aquellas materias que no aprueban tengan efectivamente un apoyo para profundizar los conocimientos, a mí me parece bien. Lo que estoy diciendo es, usamos el esfuerzo de los agentes, el esfuerzo del ministerio y el esfuerzo de los chicos para mantener un sistema que ya no sirve. Claro, que ya fracasó. Bueno, allí está sintéticamente, era muy extensa, casi 40 minutos de entrevista, yo acoté solamente a este fragmento. Y bueno, allí hay datos que se pueden tomar, los especialistas, los técnicos, los que conocen el tema pueden tomar para avanzar sobre una forma de trabajar las currículas áulicas de una manera distinta. No puede ser que los alumnos estén 60 minutos sentados escuchando, prestando atención al profesor, cuando la capacidad de prestar atención es menor. Esto habría que cambiar, la capacidad de tantas materias que están en función no del alumno, sino del docente, porque esto hay que decirlo, cualquier cambio educativo que se quiera implementar va a afectar la estabilidad laboral de muchos docentes y por supuesto el Estado tiene que preservar estos cargos, pero también no puede ser que por preservar estos cargos estemos lamentablemente, como ha venido hasta ahora, afectando los aprendizajes de los alumnos. No puede ser que haya para un alumno de primer año 6 horas de matemáticas, 6 horas de lengua. No van a ser expertos en matemática. Y encima, teniendo estas cargas horarias, el chico no aprende matemática, no aprende lengua, por eso son los resultados que hay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando dentro de la escuela cuando el docente empieza a explicar matemática, empieza a explicar lengua, empieza a explicar sociales, biología, álgebra, etcétera? ¿Qué pasa? ¿Por qué el chico no aprende? Bueno, por todos estos distractores que estamos mencionando desde el comienzo. Tienen hambre, no logran llegar con un alimento adecuado y suficiente en su metabolismo corporal y por lo tanto su cerebro no funciona de acuerdo a las exigencias que le está colocando el medio, y a partir de allí todo el resto.